Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Tlapohuía, el programa en donde el equipo de Caltonac se reúne para hacer su ritual de lectura del Tonali todos los días y con mucho cariño lo compartimos con todos ustedes. En este caso, estamos llegando a nuestra lectura número 670, ya consecutivas, 670 lecturas compartidas con muchísimo gusto y placer cada una de ellas. Y hoy estamos haciendo un Tonali que, como ustedes podrán ver ya del color de su pantalla, corresponde al rumbo del Mictlampa y es el Tonali Chicuase Tecpatl, el Tonali número 58 de esta cuenta que inició el pasado 4 de diciembre. Y quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos estén acompañando en vivo hoy a través de Facebook Live, también a quienes nos verán a través de Facebook, pero ya de manera diferida y también a través de YouTube. Y le quiero dar la bienvenida a mi compañero que ya se encuentra aquí, el Tlacuilo Gerardo Ingram. ¿Cómo estás, Tlacuilo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Rolando? Muy buenas tardes también. Aquí ya listos para iniciar. Muy contento también de estar Perfecto. aquí. Sí, muy bien, pues con mucho gusto te cedo la palabra para que demos ya inicio formal a esta lectura. Excelente. Pues muchas gracias también y bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta ocasión. Y bueno, pues como pueden observar, estamos en el Mictlampa, en el rumbo norte, por lo tanto el color blanco es el que marca este rumbo. Y bueno, pues la coordenada ya la pueden ver aquí, Chicoase Tecpat. Pero primero que nada tenemos que ubicar esa coordenada dentro del periodo más importante que le da sentido precisamente a la comprensión del tonal Powali, que es la trecena. Y la trecena que estamos transitando es justamente la trecena C Acatl, uno Carrizo. Y en este caso estamos en la sexta posición dentro de la trecena. Es decir, esta sexta posición dentro de la trecena que está ocupada en este caso por el glifo Tecpat, el glifo del cuchillo de pedernal. Así que la lectura entonces es Chicuase Tecpat, 6 cuchillo de pedernal. Y vale la pena mencionar que esta trecena Seacatl está patrocinada por la señora Chalchutlicue, a quien estamos viendo ahí en pantalla, y que es la patrona de todos los 13 días que estamos transitando y que se combina de manera particular con los números específicos que van apareciendo como acompañantes del glifo, acompañantes de la posición, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y que vamos a desglosar a partir de este momento. Antes que nada, ubicar también la misma coordenada Chicoacetecpatl dentro del Amoxtli Borgia en el Tonalama, revitalizado, donde podemos observar que estamos en la segunda fila, es decir, en la segunda vuelta, en la primera lámina. Al final de la primera lámina estamos a punto de entrar a la segunda. Acuérdense que aquí estamos viendo dos láminas desplegadas, que son las que nos despliegan las trecenas completas. Estamos viendo las láminas 1 y 2 que nos despliegan las trecenas del Tlahuiztlán para las trecenas del Oriente. Y estamos en la segunda trecena del Oriente, que es Acatl, sexta posición, Chicoase Tecpat. Y esas son las celdas mánticas que nos van a acompañar la lectura el día de hoy. Chicuase Tecpat. El cuchillo de pedernal evidentemente nos lleva inmediatamente, nos remite automáticamente al sacrificio, porque el cuchillo de pedernal lo que hace es, como todos los instrumentos de ese tipo, pues son diseñados para cortar, para penetrar, para rasgar, para ir hacia adentro. Y en ese sentido tenemos que entender que el sacrificio, como siempre lo enfatizamos, no lo podemos seguir entendiendo en el nivel infantil, en el que pensamos que todo lo que tiene que ver con sacrificio inmediatamente nos remite a escenas cruentas de carnicería, sangre y destrucción, ¿no? Como si fuera una civilización o un pueblo obsesionado con la muerte y con la sangre. De ninguna manera. Estamos ante expresiones culturales y expresiones gráficas y simbólicas de altísimo nivel, como para poderlo llevar a ese terreno, como si fueran unas simples estampas o fotografías de la nota roja. Nada que ver. El sacrificio entonces es un concepto mucho más elevado, es un concepto mucho más complejo. Y precisamente Tecpat nos habla de ese concepto, del concepto del sacrificio, que aquí siempre en Tlapohuía hemos hecho también mucho énfasis en el autosacrificio, porque es uno de los temas más recurrentes que el Tonalpohualli nos presenta, todo el tiempo nos presenta esa idea, todo el tiempo nos lo está recordando,
¿sí? Y todo el tiempo nos está diciendo que de esa manera es la forma en la que tú como persona, y cualquier individuo, cualquier persona, va a tener la capacidad de avanzar, va a tener la capacidad de crecer, va a tener la capacidad de transformarse, porque si no hay sacrificio, no hay creación. Tiene que haber, para poder crear algo, para poder tomar una decisión, para poder tomar una acción, necesitamos sacrificar, ¿qué? Muchas cosas, tiempo, vida, energía, atención, muchas cosas se tienen que sacrificar para poderlo dedicar a algo. Y todo eso está implícito en el sacrificio. Entonces, Tecpatl representa eso. No solamente es un cuchillo con el que se cortaban todo tipo de cosas de manera cotidiana, como lo hacemos actualmente todavía, ¿sí? Sino que el cuchillo particularmente que estamos viendo en pantalla, que está decorado, ¿sí? Que está adornado y que además está animado porque tiene ojos y tiene unos dientitos y toda la cuestión, a propósito para precisamente mostrarnos que es un elemento vivo. O sea, no es una piedra inerte que, que, se pusieron a golpearla para que tomara la forma de cuchillo y con eso cortan y con eso matan. No, es un elemento ceremonial, es un elemento dotado de significado, de un altísimo significado que sí tiene que ver con el término y el concepto del sacrificio. Precisamente por eso también está asociado, y por eso siempre tenemos que pensar en los glifos, no como un elemento aislado, sino porque siempre traen la carga, básicamente traen la carga, ¿sí? Del numen que los acompaña. Y en este caso estamos hablando de un numen que también, toda su temática tiene que ver con el sacrificio, es el Chalchutotolin, el pavo enjollado, el guajolote precioso, que finalmente también viene a ser una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca, es decir, uno de los aspectos que Tezcatlipoca nos presenta y que tenemos como seres humanos, está presente en Chalchutotolin y particularmente es el tema del sacrificio por lo que acabo de mencionar. Esa capacidad que tenemos para ocupar nuestra energía, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra atención en algo, ¿sí? Eso es lo que nos va a permitir hacer cosas, tomar decisiones, realizar objetivos, inventar cosas, solucionar problemas, enfrentarnos a vicisitudes. Todo eso tiene que ver con el sacrificio. Y Chalchutotoli lo representa porque de hecho hasta el día de hoy como símbolo, sabemos que estos animales, junto con las codornices, pues son los que más aparecen en los contextos de los Amoshtin, en los contextos rituales, en los documentos, y que se muestran como los animales que eran sacrificados para ciertos momentos ceremoniales, rituales, para ciertas acciones específicas que tenían que marcarse de manera muy clara. Se utilizaban estos animales de esa manera. En ese sentido, el pavo enjollado, ¿sí? Imagínense, el elemento del sacrificio, precioso, o sea, empreciosado, enjollado, de alguna manera sacralizado. Tan así que, bueno, la palabra sacrificio, que es la que utilizamos en español, pues tiene que ver con sacralizar, con volver sagrado algo, es decir, dotar de significado a algo. No se le mata al animal por matar, sino que se le mata con un significado y al final también pues su carne se consume y que es algo que seguimos haciendo hasta la fecha. En este sentido, hay mucho que analizar alrededor de este tema tan polémico, porque cuando se trata de manera banal y de manera superficial, evidentemente todo el mundo se escandaliza, pero si ya lo analizamos a profundidad, resulta que es mucho más complejo, ¿sí? De entender y también mucho más complejo y más rico en lo que nos comunica, en lo que nos está transmitiendo. Y por eso también la sangre de las funciones rituales, se habla del autosacrificio porque precisamente está simbolizando a través del otorgamiento de tu propia sangre, de tu propia energía vital, estás otorgando una parte de tu vida, una parte de tu ser, ¿sí? Te estás comprometiendo con algo, te estás comprometiendo con una acción o con una decisión o con una promesa. Y en ese sentido, en la parte de arriba también tenemos otra escena que nos refuerza esas ideas, ya que precisamente vemos dentro del Nezahualli, esa cuerda especial con la que se rodeaban
Las personas de alguna manera se aislaban del medio externo porque se circunscribía su acción a ese espacio del que no podían salir, mientras sí estaban realizando precisamente varios tipos de rituales, y que en este caso lo vemos a la persona perfectamente ataviado, ¿sí? Arreglado para la ocasión, ceremonialmente, digo, ritualmente. Tiene una bolsita de tabaco, de pisietle, que sabemos que el tabaco tiene una intención específica, ritual en ese sentido, y que se está punzando un ojo y pareciera estárselo sacando. Aquí volvemos a traer el tema de que no lo podemos tomar de manera literal, sino que necesitamos entender, ¿sí? Visualmente y metafóricamente qué nos está diciendo el hecho de que una persona se esté sacando el ojo dentro de un momento de ritual con tabaco, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pues hay una gran carga simbólica en todo esto que tenemos que analizar con mucho cuidado y siempre en los contextos en los que aparece, con el número con el que aparece, ¿sí? Porque no es lo mismo que apareciera esta imagen con otro número que con Chalchutitolin, ¿sí? Entonces aparece aquí por alguna razón, porque están reforzando un tema específico. Es parte de una narrativa particular que corresponde al glifo Tecpat y a Chalchutotolin como número, ¿sí? Esta carga precisamente simbólica que trae Tecpat y que tiene que ver con el sacrificio, ¿sí? Hoy se ve reforzada y se ve potenciado precisamente por el numeral 6, es decir, por la sexta posición dentro de su trecena, a la que se le van a añadir las características y los atributos de Mictlantecutli y de la lechuza, el chicuatli, ¿sí? Que son dos seres evidentemente nocturnos o que corresponden a la oscuridad, ya que Mictlantecutli nada más es el señor del Mictlan, ¿sí? Uno de los grandes ámbitos en los que esa oscuridad y esa nocturnidad y esa cuestión tienen que ver precisamente el rumbo de los muertos, el famosísimo Mictlan. Bueno, pues Mictlantecutli es el señor de esa región de los muertos, es el señor de los descarnados, y descarnados son no solamente Mictlantecutli, sino todos los que habitan precisamente esos ámbitos de oscuridad y de la noche. En ese sentido también hay que entender que es mucho más amplio de lo que se nos dice nada más, que es el inframundo, como si fuera el lugar a donde están los huesos de los muertos y nada más, ¿sí? Mictlantecutli entonces, con toda su carga simbólica, con todo eso que tiene que ver con el Mictlan, ¿sí? Que ya Rolando nos podrá ampliar un poco más esta cuestión. También tenemos a Chicuatl, la lechuza, que también es un ser, un ave, que es cazador nocturno y por lo tanto tiene capacidades extraordinarias para habitar y cazar durante la noche, lo cual pues ya como atributos los traemos a la mezcla de todo lo que estamos analizando, y bueno, pues son atributos extraordinarios que por supuesto que si a una persona los potencia, pues podemos tener la capacidad de ver en la oscuridad. Y no hablo de manera literal que veamos en la oscuridad como si tuviéramos unos gogles de alta tecnología, sino más bien estamos hablando de la capacidad de ver más allá, en ese mundo de oscuridad, en esos ámbitos del Mictlan, en esos ámbitos de lo nocturno, a donde otras personas u otros seres que no han desarrollado esos poderes, pues no pueden ver. Por eso es que la lechuza, el chicuatli, también junto con el tecolot, son dos de los símbolos principales que están asociados a Tezcatlipoca y también a lo nahuálico, ¿sí? A todos estos hombres y mujeres de conocimiento que sabemos que su conocimiento es de una índole que les permite justamente adentrarse en esos terrenos del Mictlan, en esos mundos de oscuridad. Y por si fuera poco, tenemos como tercer numen al señor Maíz, Asinteotl, al señor que representa la mazorca, al señor que representa el culmen del desarrollo, el culmen del cultivo que es el maíz, que ya en forma de mazorca, y que bueno, pues nos trae a colación también la temática de la capacidad que tenemos para podernos cultivar. De ser personas como somos ahorita, a través del cultivo podemos llegar a ser otros seres. Una transformación permanente, paulatina, constante, que poco a poco nos vamos depurando, nos vamos puliendo para ir hacia otro lugar, para evidentemente estamos hablando en un sentido positivo en el que ese avance,
tiene que tender hacia mejorar. ¿Mejorar qué? Pues mejorar nuestra mente, mejorar nuestra parte esencial y mejorar también nuestro cuerpo. Todo eso tiene que ver con cultivarnos, de la misma manera que el maíz se siembra, se tapa, se riega, se cuida, ¿sí? Y todo para poder llegar a tener precisamente una mazorca madura y pues que alimente, ¿no? Y que sea rica además. Entonces, todo eso también está presente en Sinteotl, a quien vemos aquí llevar una ofrenda a una planta, ¿sí? Una gran planta que ya está ahí creciendo. Bueno, pues también todas estas ideas, junto con lo que nos trae Mictlantecutli, Chicuatli, y por supuesto Chalchutotolin, y por supuesto Chalchutlicue como señora de la Trecena, todo eso conforma la carga simbólica y numénica que el día de hoy se confluye en la coordenada Chicuase-Tepa. Una vez más podemos ver a través de la combinación de el glifo con la trecena misma, incluso con las imágenes mánticas que más tarde veremos, la maravilla que se genera en la construcción del arquetipo que nos brinda cada uno de los Tonantzin. En este caso, bueno, sabemos que hay temas muy precisos, muy puntuales en Tecpatl. En primer lugar está lo que representa Tecpatl. Es una herramienta, es un instrumento, es la transformación de la naturaleza en un objeto práctico. Si se dan cuenta, veníamos haciendo ese recuento de tiempo atrás, ¿no? Y teníamos ayer algo totalmente abstracto, como glifo, que fue Olin. Y hoy tenemos un objeto, pero que a la vez ese objeto proviene, tiene una naturaleza sagrada, que es el mineral, pero un mineral muy peculiar, un mineral al que se le tenía enorme respeto, tanto al sílex como también a la obsidiana. Ambos tenían un alto valor, ¿no? Un gran precio, porque además sabemos muy bien que estas hojas son preciosas para cortar, para trabajar, son estupendas. Entonces era una materia prima, a pesar de que había otro tipo de instrumentos y se conocían los metales. A diferencia de lo que se cree, se conocían los metales, era muy preciado la obsidiana y el sílex para construir el Tecpatl, ¿no? Y además hay toda una historia en el Tecpatl. Ahí vale mucho la pena que ustedes se remonten a las imágenes, quienes ya nos vienen siguiendo tendrán posibilidades de ir a las láminas cosmogónicas y ahí buscar el Tecpatl y van a ver, es un deleite hacer un recorrido por ahí. Ya en algunos programas nosotros hemos hecho algunos recorridos, pero es fantástico. Eh, Aparte, ya como símbolo, Tecpatl generalmente está representando aquello que es capaz de atravesar, de cruzar. Recuerden que lo vemos a veces en el contexto de la noche. Vemos una franja de nocturnidad que está cruzada por un Tecpatl, lo cual quiere decir que el Tecpatl como símbolo es aquello que penetra, aquello que transita entre un mundo y una realidad y otra. Por eso Tecpatl es uno de los glifos que más asociados están a Tezcatlipoca. Es uno de sus nombres principales calendáricos, ese Tecpatl, ¿no? Entonces, siempre que veamos Tecpatl hay una relación. Y eso nos lo confirma claramente también la presencia de Chalchutotolin, que es una advocación directa de el señor Tezcatlipoca, y en este caso una advocación que precisamente nos habla de la disposición al sacrificio. No puede haber un desarrollo si no hay una disposición al sacrificio. Están vinculados unos con otros. Ya lo veremos cómo se enfatiza esto y que sobre todo se conjuga en un ser humano las facultades del oficiante, como las representa Quetzalcóatl, con las facultades del sacrificio que nos expresa un glifo tan del norte y tan relacionado con Tezcatlipoca como Tecpat, que también, entre otras cosas, representa luz. Es un haz de luz también, nos representa también direccionalidad. Generalmente cuando tú ves un TechPad y la punta roja, nos está indicando hacia dónde van las cosas, así que también tiene que ver con la direccionalidad. Sin embargo, la imagen de glifo es bastante precisa para aclararnos ciertos aspectos que hoy además armonizan muy bien con la naturaleza de la trecena. En primer lugar, vemos ahí al oficiante. Ya saben, vamos a comenzar aquí a lo largo del glifo de hoy y de mañana a ver al oficiante hacer diferentes actos. El de hoy es muy importante. El de hoy, en primer lugar, nos pone la cuerda sacrificial, el Nezahuali, para que entendamos que se trata de un ritual de la más alta seriedad.
Quiere decir que hoy se impone un ritual. ¿Y con qué tiene que ver el ritual de hoy? ¿Hacia dónde vamos a inspirar el ritual de hoy? Con todo esto que hemos venido platicando acerca de la naturaleza del ritual, involucrar a algo que salga de mí, de que sea mi ofrenda de tamales. Lo que yo he cultivado tiene que estar presente en el ritual. Lo que yo deseo, lo que yo estoy, por lo que yo estoy luchando, por lo que yo voy a entregar mi sangre, tiene que estar presente también en el ritual, ¿no? Y en este caso, también en el ritual está involucrado algo que es el taparse los ojos. Si ustedes se dan cuenta, es una imagen muy común. En este caso se está proyectando los ojos, ¿no? Es una metáfora, no es algo que se tiene que hacer literal, obviamente, pero es algo que nos tiene que ilustrar acerca de que hay situaciones en las que no necesitamos ver. Necesitamos más bien percibir y sentir. Y en ese sentido, algo que me encanta es la presencia del tabaco. El tabaco es una planta extremadamente poderosa que ha llegado con un gran desprestigio a nuestros días, porque obviamente ha habido un abuso de la planta, porque efectivamente tiene efectos y esos efectos pues son mal utilizados. Pero recuerdo que hace pocos días una amiga que llegó de Roma traía una pequeña latita, ¿no? Y que la girabas, era así como una latita de Big Vaporub, que la girabas y se le abría una pequeña hendidura, y con esa pequeña hendidura te ponías un poquito, era una lata llena de tabaco picado, tabaco precioso. Te ponías así una pequeña puntito aquí, rapé, lo aspirabas. Me dio un poco antes de irme al trabajo y cuando, o sea, todo el día en mi trabajo lo anduve sintiendo, lo anduve oliendo, lo anduve siendo capaz de percibir el efecto que me daba en el minuto a minuto tener esa sustancia en mí. Así de poderosa es. No solamente fumado, sino también inhalado. Hay muchas formas de inhalarlo, pero bueno, esa es una que quería comentar, ¿no? Que ahí otra vez volví a sentir el poder de una manera tan distinta de esta planta maravillosa que está ahí presente precisamente porque una de las cosas que desata es la capacidad de cerrar como un diafragma la tensión y colocarla en un punto muy específico, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de atención, de ritual, de tener la vista de alguna forma cancelada voluntariamente para poder centrar nuestra atención en todo lo demás que estamos percibiendo a nuestro alrededor. Y por otro lado, también vemos ahí la corriente de agua que está haciendo armonía directa con, vean nada más, ahí ven la joya y la corriente de agua. Chalchutlicue, la regente de esta trecena. Pero en este caso, el agua está ahí haciendo un espejo, recreando un espejo con nuestra propia agua corporal que está reflejada en la sangre, ¿no? Y que, bueno, armoniza perfectamente con el Tecpatl, ya veremos ahorita con la imagen mántica. Pero, bueno, ya sabemos muy bien del poder del Tecpatl y cuando es un corte con el Tecpatl, por ejemplo, con obsidiana, que es tan peculiar y tan escandaloso, bueno, ahí vemos el flujo, ¿no? El fluir, y es la metáfora para entender el fluir de nuestra propia sangre en la vida, que es la esencia. Después tenemos también el hecho de que está en las coordenadas de Tlahuistlampa, están juntos el número 6, como el caso de hoy, que es el número más Mictlampa que puede existir, con todos los glifos de Mictlampa y va generando una repercusión directa en cada vuelta. En este caso con Tecpatl, con Tezcatlipoca. Quiere decir que el viaje ahí a Mictlan en el día de hoy es tan importante y tan crucial. Bueno, lo hacemos de la mano del Tecpatl, atravesando con el Tecpatl, sacrificando con el Tecpatl y diseccionando lo que se nos venga a nosotros con ese tabaco, con esa sensibilidad especial y sobre todo con ese Tecpatl, ¿no? De desglosar. Y viendo también a Chicuatli hoy, me acuerdo mucho de estas aves, cómo las ponen generalmente. La veíamos, ¿se acuerdan? Hace precisamente en el último Mictlampa que tuvimos, que fue en el Tonali número 2, en Ome Ocelotl, veíamos la imagen de Ocelotl con Plazolteotl y arriba veíamos el Cali, que generalmente vemos al ave ingresar al Cali. Ahí hay una conexión preciosa entre el ave que está entrando en el Cali con esa capacidad, el Cali oscuro que hoy está precisamente también en la trecena y la capacidad que tenemos como de ver en esa oscuridad que como lo indica la imagen no es con los ojos, ¿no? Aunque sí podemos tener esos ojos tan avesados que tiene Chicuatli para ser un superviviente de la oscuridad. Y por último, tenemos el cultivo precioso que no solamente es un cultivo que hace una referencia al cultivo nuestro, sino también al cultivo que estuvo del maíz a través de generaciones. Esto quiere decir que también como humanos no se nos puede olvidar el compromiso que existe de que cada generación que llega sea mejor que la anterior. Y también eso nos implica hacer una evaluación de qué tanto yo he llevado a un punto más alto lo que yo aprendí, ¿no? Por eso para mí era indispensable que pudiera salir a la luz el Tonalámatl,
porque era necesario que la siguiente generación ya se quitara de los miedos y los prejuicios para entrar al Tonalámatl y comenzar a explorarlo de una manera mucho más holgada, ¿no? Para que ya pudieran detonarse otra vez las imágenes y los mensajes que esta maravilla contiene. Así que bueno, esa es la dotación básica para que ustedes ya comiencen a construir su arquetipo, también echen su propio vistazo en cada una de estas imágenes y vean qué es lo que les detona con base obviamente en la descripción fiel que tenemos de ellas y comiencen a hacer el propio detonante ya en su interior, ya en su cabeza. Y ya además ahora que le sumen las imágenes mánticas van a tener muy claro hacia dónde apunta este tonal y que ya estamos inmersos en él y que estamos viviendo el día de hoy. Muy bien, gracias Rolando. Pues vamos a continuar entonces con las imágenes mánticas precisamente para redondear todo lo que se nos presenta el día de hoy como elementos gráficos y filosóficos, evidentemente, para para poder conformar, ¿no? Una interpretación y una buena consulta acerca de todo lo que se van sumando el día de hoy. En la parte de abajo precisamente tenemos una escena que viene a reforzar lo que estamos diciendo en el sentido del TECPAT, su uso y su simbolismo. Vemos a un oficiante, a una persona que está pintada para la ocasión, ¿sí? Él está dedicado a esto y justamente está llevando a cabo un acto de autosacrificio encima de una plataforma, uno de esos lugares a donde también estaban destinados para para la ocasión, ¿no? Para este tipo de ritualidad. Bueno, pues ahí lo que estamos viendo precisamente es a un personaje que se está clavando en el pecho un tecpate, un cuchillo de pedernal, ¿sí? Se lo está clavando en el pecho y obviamente vemos que del pecho surge así, de la herida surgen unos chorros de sangre, ¿sí? Bastante torios, porque él lo que está haciendo es precisamente otorgando su tona, otorgando su sangre. Es ahí donde se concentra la energía vital, es ahí donde se concentra toda la capacidad que tenemos para operar, para accionar, para hacer, ¿sí? Todo lo que hacemos necesitamos necesariamente fuerza de voluntad y vitalidad para poderlo realizar, porque si no, no podríamos hacerlo. Eso es lo que representa precisamente la sangre, es el agua preciosa, el líquido precioso que nos habita y que nos anima. Ahí es donde está presente como símbolo todo lo que es nuestra fuerza de voluntad y nuestra energía vital para poderla utilizar. Entonces, este personaje lo que está llevando a cabo precisamente es un acto en el que él, precisamente mostrando no solamente su valentía para para poderse cortar y otorgar su sangre de manera evidente y literal, para mostrarnos justamente, ¿sí? Este acto en el que se está simbolizando justamente la capacidad que tenemos, como lo dijimos al inicio, para poder otorgar nuestra propia vida, nuestra energía, nuestra sangre, nuestra atención en consecuencia y lograr precisamente con esto, pues, hacer cosas, ¿sí? Realizar obras de arte, llevar a cabo inventos, solucionar problemas, eh, lo que sea que necesitemos hacer, siempre vamos a necesitar, como lo dijimos, no hay creación si antes no hay un sacrificio. Y esto con todo lo que venimos ya analizando desde el inicio del programa acerca del sacrificio, creo que esta imagen pues cobra un sentido mucho más poderoso y nos trae a la mente justamente todas estas ideas y qué es lo que está simbolizando esta persona, porque no nos están diciendo el día de hoy tienes que agarrar un cuchillo y clavarte en el pecho y suicidarte, porque en ocasiones hemos visto que hay gente que lo interpreta de esa manera y por eso piensan que este eran unos pueblos que estaban obsesionados con la muerte y con las. En la parte de arriba vemos una escena de recompensa, vemos una escena de logro, ¿sí? De un crecimiento que este personaje ha obtenido mediante precisamente los actos que ha realizado como, como persona, como individuo, y que le han permitido llegar a un punto en el que ahora se asienta en el Ipali de los señores. Un lugar de altísimo privilegio, de altísimo poder y de altísima responsabilidad, y sobre todo de muchísimo prestigio. Un prestigio, una autoridad que solamente la puedes obtener cuando te la ganas por
cuenta propia y por el esfuerzo que has realizado. Si el Tonalamas nos viene diciendo desde el inicio, estas son las herramientas, estos son los objetivos, estas son los conceptos mediante los cuales tú puedes ir como individuo puliendo tu propia persona poco a poco, de una manera constante y permanente, porque es algo que no acaba, ¿sí? Son ese tipo de trabajos, de labores o de conceptos que tenemos que entender que son todo el tiempo estamos depurando, depurando, siempre hay algo que pulir, siempre hay algo que mejorar, siempre, siempre de manera constante nos vamos transformando. Y hay momentos en los que precisamente llegamos, como está el personaje aquí, a sentarse en el Icpali, ¿sí? En este lugar de prestigio, en este lugar de poder, en este lugar de autoridad, donde este personaje ya se encuentra allí gozando de esa autoridad. Y bueno, lo podemos ver ahí completamente ataviado para la ocasión, está perfectamente enjollado, muy vestido, sentado en ese lugar de privilegio, con un pulque como parte de la ofrenda, del ritual que está llevando a cabo ahí debajo, y con su cabeza adornada por flores y por plumas, lo cual inmediatamente nos remite a la calidad, ¿sí? De sus pensamientos, a la calidad de sus ideas y por lo tanto un personaje que lo estamos describiendo en estos términos, que ya se ha pulido y que ya ha llegado a este punto, bueno, pues ya podemos imaginar lo que esto representa en términos del ritual que se está llevando a cabo. Las imágenes mánticas de hoy, bueno, la imagen inferior está totalmente conectada con el glifo, Sí, con lo sí, de hoy. totalmente, ¿no? Y además el contexto en el que se está dando, ¿no? Lo que decía, a mí me gusta mucho que sea el oficiante, el que esté ahí en la plataforma, ¿no? Parado, donde sabemos, a juzgar por la franja roja que está ahí y la sangre, que ahí es un lugar donde se realiza precisamente ese tipo de actos. Y nos está hablando precisamente de que hoy, como parte del ritual, es bueno tener en cuenta eso, el ofrecimiento de nuestra voluntad hacia algo, ese gran compromiso, ¿no? Cuando tú haces un ritual y cuando tú involucras esos elementos que yo decía, tu ofrenda, ¿no? Que tu ofrenda puede ser algo que tú escribiste, puede ser algo que tú pintaste, puede ser algo que tú compones con música, ¿no? También, ¿no? O sea, es algo que tú creas, algo que eres capaz de crear, algo que sale de ti, de lo más profundo de ti, algo que contenga tu esencia, de una manera sincera y clara. ¿No? Ahí está tu ofrenda, ¿no? Cuando la pones. Bueno, hoy precisamente todos los componentes del ritual, ese momento de seriedad, ese momento de luz, tiene que estar, yo creo que muy enfocado a la entrega de tu fuerza de voluntad, ¿no? Porque para hacerte una función requieres precisamente una fuerza de voluntad. Y para hacer un acto de ese tipo, se requiere suprimir esa barrera que siempre te detiene. Ay, pero si no, se brinca eso. Entonces, nos habla de un momento de gran determinación. Y creo que el ritual de hoy tiene ese enfoque, porque recuerden que nosotros hoy venimos, todavía estamos muy al inicio de esta vuelta. Todavía ni siquiera llegamos a la mitad de la trecena, ya mañana llegaremos a la mitad de trecena. Y creo que hemos acumulado ya suficiente conocimiento y suficiente discernimiento acerca de lo que queremos para esta vuelta, como para ya llegar al punto de decir, bueno, mi sangre en este caso está puesta para eso, mi vida, mi día a día, mi fuerza de voluntad, mi enfoque, mi concentración. Se dan cuenta que hoy hay mucho material del que estamos observando, está relacionado con eso, con la concentración y con el enfoque, la determinación, el acto de entrega de la sangre en medio del flujo que representa Chalchiplique. La, el agua preciosa. ¿Cuál es el agua más preciosa que puede existir? Pues nuestra sangre, porque es precisamente la que mueve nuestros actos, la que mueve nuestro cuerpo, la que es el reflejo de nuestro propio calor interior. Entonces, todo eso es lo que se va a poner al servicio de nuestra depuración, como nos indicaba Sinteos, pero esa depuración implica el destino de nuestra sangre hacia actos bien enfocados, bien concentrados, ¿no? Y aquí por eso tenemos al primero de los señores que van a estar sentados. Recuerden que en estas trecenas de Tlahuiztlampa tenemos a dos. Tenemos al primero que ya está sentado ahí, véanlo nada más, ¿no? Con esa posición de brazos cruzados, que en ese sentido representa la autoridad, ¿no? Ya hemos platicado mucho acerca de esa autoridad, ¿no? Cuando yo he estado en reuniones en pueblos donde discuten los ancianos del pueblo algún tema importante del pueblo,
y me llama mucho la atención el lenguaje corporal, ¿no? Porque una vez me tocó ver una reunión y los veía todos sentados así, a los señores ya mayores con una autoridad y con una palabra fuertísima, y todos ellos, mientras los otros hablaban, tenían los brazos cruzados en la posición bella de brazos cruzados, no de cierre, sino de autoridad. Era hermosa esa estampa que yo estaba viendo de esos personajes ahí hablando entre ellos, y me recuerdan siempre a esta imagen, porque ellos eran la imagen de la autoridad, y eso es precisamente la imagen de la autoridad. Vean nada más el personaje que tiene todo el tocado de flores y hasta unas plumas y casi son como llamas de fuego que están saliendo de su cabeza. Esto es un reconocimiento pleno a nosotros mismos, ¿no? Una cosa es el ego, que el ego recuerden que es aquello que nos imaginamos que somos, pero que no somos, pero ese reconocimiento tiene que ver con nuestras acciones. ¿Qué es lo que realmente nosotros somos? Así como no podemos inflarnos de ego, tampoco podemos no reconocer lo que sí somos capaces de hacer, porque eso no nos va a permitir ver precisamente los tech battles que tenemos, las herramientas con las que contamos. ¿Qué soy capaz de hacer? Ahí están mis actos. Lo que hago todos los días, eso, es esas actividades a las que yo más tiempo les he dedicado, en donde he tenido pulimiento, ahí esas son las que yo puedo, de las que yo puedo reconocer mi fuerza, y son las que yo voy a ir puliendo a lo largo de esta vuelta. Y son las herramientas que voy a utilizar precisamente para conseguir los objetivos que tengo para esta vuelta del Tonalpohualli y para todo el Tonalpohualli completo, ¿no? Entonces, esa claridad es la que este personaje tiene, está sentado, es dueño de su autoridad, tiene ahí un pulque que seguramente es un pulque ritual. Recuerden que mañana vamos a tener un tonali muy interesante, vamos a llegar a la mitad de esta trecena, vamos a llegar al Chicome Kiawit y vamos a tener un momento muy peculiar de transición y cambio. Fíjense nada más, hoy llegamos al punto en donde ya tenemos claro hacia dónde va nuestra sangre. Mañana llegamos a un punto, yo diría que uno de los puntos de cambio más importantes y trascendentes de cada vuelta. Así que creo que también vale la pena que hoy hagamos una preparación para llegar a ese paso de una manera despejada, al ritual de mañana de una manera despejada, porque mañana recuerden que continúa el ritual, mañana así como vimos en el glifo, la cuerda del Inzahuali, mañana continúa, es la segunda parte. Entonces hay que irse preparando en el ritual de hoy para eso, porque mañana nos viene una gran transformación, que es la que va a hacer posible todo lo que queremos conseguir en esta vuelta. Así que bueno, mi deseo es que ustedes puedan construirse muy bien ese arquetipo partiendo de ese conocimiento que ya vamos ganando de nosotros mismos, que ya tenemos de nosotros mismos, con ese pensamiento florido, con esa voluntad, esa disposición, esa pérdida de miedo y de duda y esa determinación para entregar nuestro tona a aquello que es lo que estamos buscando, lo que estamos persiguiendo y que nos lleve a la depuración. Así que, pues, vamos a hacer este viaje a Mictlampa hoy juntos y bien enfocados, que así sea para cada uno de nosotros. Sí, es imágenes muy poderosas, muy elocuentes, ¿no? Ya cuando las analiza uno en conjunto, se da uno cuenta de la capacidad comunicativa, ¿no? Y transformadora que tienen ya entendidas en su conjunto. Y bueno, pues también como saben, pues cada uno de los Tonantzin tiene su particular carga, su propio significado y por lo tanto constituye un arquetipo en sí mismo. Así que bueno, pues esto es lo que corresponde a los temas que confluyen el día de hoy en la coordenada Chicoase Tecpati. Y bueno, pues hemos llegado al final del programa y antes de despedirnos me gustaría mandarles un saludo especial, por supuesto, un agradecimiento también por su apoyo, su atención y sus comentarios a todos los que el día de hoy nos están viendo en Facebook Live y también, por supuesto, a todos los que comentaron aquí en la sesión. Un saludo a Marilena Garza Malacara, a Malena Juárez. Hola Male, ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí. A Víctor Hugo Cortés, por supuesto, a Arly también, un gran saludo, a Luis Mello, a Yucat Clavetti, a Sara Alcalá, a José Esquivel, a Aura de la Torre, a Rosario Genis y a Raúl Ortiz Diego. A todos ellos, nuestra gratitud, un abrazo y un saludo. Gracias por estar aquí, gracias por apoyar a este programa y a este proyecto. Y bueno, pues no sé, Rolando, ¿algún comentario final? Ya saben, como siempre que estamos en Mictlampa, nos vemos en el Mictlampa para ir a ese campo de flores juntos. Cuídense Muy mucho. bien, pues allá nos vemos entonces. Yo por mi parte les deseo una excelente tarde y sobre todo un muy provechoso Tonali Chicuase Tecpati.
Hasta mañana. Buenas tardes.